Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos acá en el canal de Nau64 en YouTube y vamos a revisar un tema que les dije a mis alumnos el día de ayer y de esta forma todos puedan observar más o menos las respuestas y comparar, ¿verdad? Bueno, en esta posición yo le dije que jugaba el negro, que las conducía quien habla, una partida de Blitz a 3 minutos que me enfrenté el día de ayer justamente contra la maestra internacional brasilera, número 1 de Brasil, Julia Terao. Y bueno, la última jugada de las blancas fue caballo B3, que no fue muy acertada y acá las negras pueden lograr una ventaja. Bueno, vamos a ver. El problema que tienen acá las blancas es el tema de la pieza sobrecargada. Fíjense en la torre de C3 que tiene que defender al caballo de B3 y a la torre de C1, que a su vez está defendiendo la primera fila, ¿verdad? Es verdad que las blancas acá tienen para bloquear, pero eso les va a ser muy engorroso lograrlo. Ya vamos a ver cómo las negras consiguen una ventaja. Por ejemplo, Agustín, la primera variante que nos dio fue torre de 1 y después del cambio de torres, el bloqueo del alfil y puso que caballo de 5 ya era una ventaja bastante tangible para las blancas, ¿no? Porque estas tienen que defender al caballo. Me parece que no tuvieron ninguna jugada aceptable. Aún así, todos sí la tienen. Una de las posibilidades que tienen es torre D3 con idea de continuar después de torre por D3, alfil por D3, caballo B3 y acá se salteó el hecho de que el alfil hace un ataque doble, ¿verdad? Recuperando la pieza. Bueno, un pequeño detalle ahí que no vio Agustín y por eso hasta ahí siguió. Después veamos que nos colocó la variante indicada por Natalia. Vamos a volver a la posición inicial. Natalia en esta variante y algo más lineal, puso caballo por B3, bueno, hay que capturar, ¿verdad? Torre por B3, torre D1, hay que capturar para no perder la torre, y tras torre D1, alfil F1, puso la jugada caballo C4, a lo cual ahí dejó de analizar, y bueno, ante la mejor defensa de las negras, que fue mi pregunta, no estaba segura, ya la idea de ella era llevar la torre a la séptima fila, supuestamente con un torre C3, pero bueno, hasta ahí se nos quedó los análisis de Natalia. Vamos a volver a otro análisis de otros compañeros. En esta situación, Luis llega a una misma conclusión que Natalia, pero usando otro camino, que ya habíamos visto al inicio, que la torre de 1 correctamente acá pone que en caso de torre por D1, alfil F1, caballo por B3, torre B3, caballo C4, y la otra línea que da es en caso de que si realiza el bloqueo, ¿no? Con alfil F1. En caso de eso, dice caballo por B3, torre por D1, para no quedar con pieza de menos, ¿no? En caso de jugar torre por B3, torre por D1 juegan las negras, torre B3 y se llega a la misma posición con caballo C4. Dice que ahora en esta posición se amenaza caballo D2, atacando el alfil, ¿verdad? Y clavándolo, ¿verdad? También una de las amenazas que se hacen es torre por alfil directo y después caballo por D2. Puede ser otra de las ideas. Entonces comenta que unas jugadas defensivas podían ser torre C3, quizás para él es la mejor respuesta, caballo D2 presionando sobre el alfil, torre C7 y después de torre C7, rey E6 y según él no hay más contrajuego en esta posición y bueno, está acertado en esa decisión porque por más que las blancas coman en pieza, ¿no? Por ejemplo con torre por B7, las negras pueden jugar torre por alfil y por ejemplo torre B1 con idea de caballo E4 y torre B2, ¿no? Esta podría ser una posibilidad. Vamos a volver un poquito más atrás. Y otra variante
que él comenta que es torre de 3, y él analiza que después de torre por D3, alfil por D3, caballo por A3, dice que bueno, con un peón de ventaja, ya esta posición es ventajosa para las negras, ¿no? A lo cual yo le contesto sí, el caballo nos queda un poco abanicado, y él responde bueno, que la ventaja no es tan grande materialmente, un peón, pero como el alfil queda bastante bloqueado, y el peón de B5 es un objetivo fácil para las negras, ya que su rey está bastante centralizado, y eso va a hacer marcar la diferencia. Así que bueno, felicitaciones a Luis, él llegó a la conclusión correcta. La partida continuó de una forma indicada por él. Como estamos viendo, son las mismas jugadas. El blanco jugó con torre de 3, y en esta posición vamos a ver el final, la conclusión. Jugaron F4 y el rey se centraliza y se va a ir a capturar el peón de B5. Las blancas igual logran un cierto contrajuego con H5, pero las negras lo hacen muy fácil, porque después que capturan el peón de B5, sencillamente empiezan a avanzar su peón A, apoyado por el caballo, como pueden ver. Y acá, bueno, una fineza que es el bloqueo, y la partida concluye, ¿verdad? Ahí en ese momento las blancas abandonaron. En conclusión, si podemos mejorar un poquito el final para las blancas, sería no dejarse comer el peón de B5, sino que en un momento dado sacrificarlo para que queden dos peones en la columna B. Obviamente el negro no estaba obligado a comer, podía haber avanzado su peón a 5, y la partida, por supuesto, es ventaja de las negras. Muy bien, este era el ejercicio que le dejé ayer a los alumnos de la academia en el NAU 64, y ya veremos otros ejercicios de este tipo. Hasta la próxima. Chau, chau.